Hola, muy buenos días, mi nombre es Pietro Gómez y el día de hoy les quiero mostrar cómo se opera nuestro lombricultivo Arturito. Entonces, cuando ustedes reciben el lombricultivo, estos son residuos orgánicos que ahorita los vamos a utilizar. Entonces, cuando ustedes reciben a Arturito, reciben básicamente estos elementos que vemos acá, ¿ok? Vamos a empezar a destapar qué hay adentro. Entonces, primero que todo, tenemos una mezcla especial para lombricultivos. Ahorita les voy a explicar qué conlleva esta mezcla. Tenemos también una piedra que es arenón chino grueso y acá tenemos arenón chino un poco más fino, ¿okay? También llega una matera P14 y nos llegan estos dos recipientes que están perforados en la parte de abajo. ¿Listo? Son dos recipientes exactamente iguales. Y en esta otra parte tenemos nuestro recipiente base, que es donde se va a almacenar todo nuestro lixiviado o el humus líquido. El humus líquido es el mejor abono que existe, inclusive siendo mucho mejor que el humus sólido que producen las lombrices. Entonces, ¿cómo es, digamos, el ensamble inicial de Arturito? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que acá en la base necesitamos generar un espacio donde se va a almacenar el humus líquido. Ese espacio lo vamos a generar con una maceta, con esta, boca abajo, ¿ok? Entonces ahí ya tenemos más o menos 1 litro que va a poder almacenar. Luego de esto, te puedes acercar acá un poco para que mostremos este proceso. Vamos a coger el grano, el arenón chino grueso y lo vamos a poner sobre el recipiente y sobre la matera que está volteada boca abajo. Entonces miremos más o menos hasta dónde lo estamos llenando, ¿ok? Vemos que vamos a llenar hasta el tope, ¿ok? Hasta ahí. Entonces vemos que ya las piedritas no se ven, ¿cierto? Y ya están tapaditos todos estos huecos que se habían generado allí. Es muy importante que esta primera etapa, digamos que no se logre ver ni un solo huequito de la maceta. ¿Listo? Así. Luego de esto, ¿qué vamos a aplicar? El arenón chino más pequeño. ¿Qué es lo que estamos haciendo en realidad acá? Es un filtro a la inversa, ¿cierto? Lo que no queremos es que las lombrices bajen hasta allá. Entonces esto va a servir, digamos, como de muro, por así decirlo. Pero en caso tal de que ellas igual bajen, porque son curiosas, al momento en el que empiecen a tocar el humus líquido o la humedad, ellas se van a poder devolver entre las piedras y van a volver al alimento, que es la parte de arriba. Entonces, ahora echamos el arenón chino, que es más fino. Ok. Ahí ya lo podemos dejar. Esto lo usamos para otras cositas. Entonces ya tenemos nuestro filtro para el humus líquido de las lombrices. Ahora, luego de esto, ¿qué sigue? Entonces, vemos que acá hay una llave, la vamos a utilizar luego cuando ya este recipiente haya almacenado suficiente humus líquido. Luego, ya vamos a comenzar con el, digamos como con el ensamble de Arturito. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, en esta primera parte, como vemos, hay unos huequitos. Entonces, si yo pongo las lombrices ahí directamente o todo el sustrato, se va a empezar a ir por los huequitos. Entonces, para esto, vamos a utilizar una hoja de papel o una hoja de periódico. Por aquí yo ya tenía algo guardadito. Entonces, vamos a coger este papel, lo ponemos en la base. ¿Sí? Ponemos acá. Ponemos este. Y en general también pueden poner simplemente una gran hoja que cubra toda la base. Ahora, esto es una solución que es temporal porque a la final todo lo que sea residuos vegetales, orgánicos, se van a terminar descomponiendo. Entonces esta hoja pues a la final no va a existir. Solamente lo vamos a utilizar como una cama para que no se nos vayan a ir las lombrices por ese huequito inicialmente. Luego de esto vamos a utilizar nuestra mezcla especial para lombricultivos. Esta mezcla, ¿qué es lo que tiene? Es básicamente una mezcla entre fibra de coco, tiene bocachi, tiene bacterias y tiene harina de rocas.
Eso lo que hace es que cuando nosotros empecemos a poner residuos orgánicos, la descomposición va a ser muchísimo más rápida, las bacterias y los hongos van a colonizar mucho mejor y se va a dar una mezcla más nutritiva y más sana también, por lo que tiene, digamos que, harina de rocas. Entonces lo primero es que vamos a poner como una base, una cama inicial, que sea más o menos de unos 2 centímetros. ¿Okay? Ahí ya tenemos nuestra cama. ¿Sí? Luego, ya tenemos esa camita, entonces ya las lombrices pueden estar cómodas. Abrimos las lombrices, este es el recipiente que se les envía, son 200 gramos de lombriz roja californiana, que aproximadamente tiene entre 50 y 100 lombrices. Entonces vamos a ponerlas allí. A ver, con cuidadito. Ahí vemos a las lombricitas. No importa que sean pocas porque ellas crecen muy rápido y se reproducen muy rápido. Entonces 100 lombrices al cabo de 3 meses ya son 200, al cabo de 3 meses ya son 400, luego 800, luego 1600 y se duplican en cantidad cada 3 meses. Entonces ahí ya tenemos nuestras lombrices. ¿Okay? Luego de esto le vamos a poner un poquitico más de mezcla para lombricultivos, para que terminen ahí ya de estar cómodas. ¿Okay? Entonces hasta ahí ya tenemos la base. Luego de esto vamos a darle su primer alimento. Entonces tenemos aquí residuos orgánicos. La cantidad de residuos orgánicos que se le da al lombricultivo está relacionado directamente con el área que tiene el lombricultivo. Me explico. Vamos a echar una cantidad tal de residuos orgánicos que más o menos sumen 3 o 4 dedos máximo. ¿Listo? Esto es lo que se le puede echar a las lombrices semanalmente. Entonces, Arturito soporta más o menos semanalmente unos 600 a 700 gramos, casi 1 kilo. ¿Okay? Ahora, algo que hay que tener en cuenta es que estos residuos orgánicos, digamos que esto es lo que nos sobra de la cocina, pero esto no lo vamos a echar así literalmente. ¿Por qué? Porque la descomposición que se daría sería una descomposición putrefacta, porque hay demasiado material nitrogenado junto y cuando eso se descompone, ustedes ven que todo se humedece y básicamente genera como agentes patógenos y malos olores. Entonces, la clave, y este es como el punto más importante que hay que tener en cuenta, es que la alimentación de las lombrices tiene que ser por capas. Entonces, cojo más o menos, manotado. Bueno, algo importante es que los residuos deben de estar lo más picado posible, ¿cierto? Yo lo hago así, pero hay personas que inclusive lo meten en la licuadora y les va mucho mejor y el proceso es más rápido. Pero bueno, yo lo hago así. Entonces vamos a coger una manotada, lo vamos a poner acá, sobre las lombricitas. Listo. Y ya que acabamos de echar una capita, entonces vamos a echarle otra capita más de esta mezcla para las lombrices. ¿Okay? Entonces ahí ya generé mi capa de residuos de carbón. ¿Qué quiere decir esto? Los residuos orgánicos se dividen básicamente en dos. Son residuos a base de nitrógeno y residuos a base de carbón. Los nitrogenados son estos, que cuando se descomponen se humedecen. Mientras que, por ejemplo, el papel, el cartón, la madera, todos estos, cuando vos los dejas quietos, ellos no se humedecen, ¿cierto? Es porque tienen un contenido más alto de carbono. Entonces, lo importante acá es que la alimentación sea por capas, ¿ok? Nitrógeno, carbono, carbono. Ahora, en la capa de carbono yo no le estoy echando ni hojas, ni cartón, ni papel, aunque pudiera. ¿Por qué? Porque me gusta más echarle esta mezcla porque queda mucho más nutritiva y más bien todo lo que tiene que ver con papel, cartón y esos otros los voy a digamos como a dirigir por la parte de los reciclables. Pero eso se podría reemplazar también con papel o cartón. Obviamente no va a tener los microorganismos y los nutrientes que yo le estoy agregando, pero funcionaría perfectamente. Ahora, entonces, ya acabamos de echar una capa, esto, de mezcla del lombricultivo y vamos a poner otra manito más de residuos orgánicos. Ok. Así. La idea es que sea solamente una capita, ¿cierto? Y luego de esta capita, nuevamente, vamos a echar esta mezcla. Que vuelvo y les repito, lo pueden reemplazar simplemente con cartón en pedacitos o con papel en pedacitos o con madera o con hojas secas del jardín. Algo importante, pues si quieren tener en cuenta
digamos que para la parte del abono, es que se utilizan revistas o periódicos que tengan muchos tintes. Esos tintes usualmente tienen metales pesados que finalmente van a terminar también en la comida, ¿cierto? Entonces también esa es otra de las razones por las que yo trato de evitar por completo todo lo que tenga que ver con tintas e impresos. Bueno, digamos que sería la primera alimentación. Acabamos de alimentar, son unos 4 dedos lo que le acabamos de echar, hasta acá quedaron las lombrices y luego acá más o menos está el alimento que le acabamos de poner en este momento. ¿Cuándo se puede volver a alimentar? Más o menos en 8 días, ¿cierto? La clave aquí, o el momento para saber cuándo alimentarlo, es cuando uno ya ve que estos residuos están medio digeridos y uno ya empieza a ver el humus de lombriz en la parte de arriba, ¿cierto? Ahora, supongamos en 8 días yo he hecho otra capa, en 8 días he hecho otra capa y más o menos en 15 días, en un mes, yo puedo ya estar llegando como al tope de este lombricultivo porque ya no se puede poner más. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Se coge la segunda coca, que durante todo este tiempo, pues para evitar espacio, para evitar como el gasto del espacio, yo lo había puesto aquí abajo, pero en el momento en el que ya esta se me llena del todo, yo voy a hacer este proceso. La pongo abajo y esta la vengo a poner arriba. Listo. Luego acá sigo el mismo proceso. Aquí ya no habría que poner el papel, pues porque digamos que ya las lombrices están abajo, entonces ya pueden pasar libremente y no hay ningún problema. ¿Qué va a pasar? Al cabo más o menos, nuevamente, de un mes y medio, vos ya vas a haber terminado de llenar este segundo recipiente. En ese momento, como en el primer recipiente uno no les volvió a echar alimento, las lombrices ya migraron al segundo punto. ¿Y qué nos va a quedar en la parte de abajo? Humus. Humus de lombriz 100%. Van a quedar muy poquiticas lombrices, que no importa si se las echan a las plantas. Pero además, en todo este tiempo que se dio ese proceso de descomposición, se generan unos lixiviados, que se llama humus líquido. Y esos lixiviados se van a ir depositando acá en la parte de abajo y los podemos utilizar sacándolos con esta canilla. Ese humus líquido se puede usar donde quieran las plantas, en aplicación foliar o en la aplicación radicular, mezclándolo más o menos de 1 a 20 y lo pueden realmente utilizar, digamos, con la frecuencia que quieran, porque al ser 100% orgánico no va a quemar las plantas. Este es Arturito, les acabo de explicar cómo es la instalación inicial. Acá tenemos un Arturito, el cual funcionamos en la oficina y se los quiero mostrar cómo es 2 meses después. Entonces, primero, esta es la tapita. Acá vemos los residuos que le acabamos de echar esta semana, ¿cierto? Vemos ahí, como les decía, capas orgánicos y luego esta mezcla para lombricultivos. Y en la parte de abajo podemos ver que ya es 100% humus, ¿ok? Miren, aquí ya prácticamente no hay lombrices, ni hay ningún residuo orgánico sin descomponer. Esto es más o menos 1 mes y medio, 2 meses atrás, que estos eran residuos orgánicos, ¿sí? Antes de terminar, me gustaría resaltar acerca de los residuos orgánicos que se le pueden echar. Básicamente es todos los residuos orgánicos de cocina, que sean vegetales y que estén sin cocinar, o sea, por ejemplo, todas las cáscaras, las frutas que no se comieron, la ensalada que todavía está fresca. Ahora, ¿qué no se le puede echar? El arroz cocinado, carne cocinada, ninguna proteína animal como leche, tampoco se le pueden echar huesos, ni heces fecales de animales, pues porque vas a meter agentes patógenos. Entonces, básicamente esto siendo un lombricultivo urbano, la idea es que se enfoque única y exclusivamente a los residuos de cocina que estén sin cocinar, ¿ok? Pero además de eso también está todo lo que sean residuos vegetales como hojas de papel, cartón, palos, madera, hojas del jardín y todo esto. Bueno, esperamos haber sido lo suficientemente claros. De todas formas, cualquier inquietud que les surja nos lo pueden dejar aquí abajo en el video y lo vamos resolviendo. Y nada, espero que lo disfruten muchísimo y que generen muchísimo humus. Hasta luego y buena tarde.